Guatemala, Centroamérica. El país más hermoso, la gente más fea. Guatemala, la pequeña república donde la pena de muerte no fue abolida nunca, donde el linchamiento ha sido la única manifestación perdurable de organización social. Ciudad de Guatemala. 200 kilómetros cuadrados de asfalto y hormigón, producido y monopolizado por una sola familia durante el último siglo. Prototipo de la ciudad dura, donde la gente rica va en blindados y los hombres de negocios más exitosos llevan chalecos antibalas. Ciudad plana, levantada en una meseta, orillada por montañas y hendida por barrancos o cañadas. Hacia el sureste, en las laderas de las montañas azules, están las fortalezas de los ricos. Hacia el norte y el oeste están los barrancos, y en sus vertientes oscuras los animales de mar. Porque la palabra de Dios dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, habían unos que estaban celebrando fiesta, otros haciendo casamiento, otros dándose por casar. Óigame, hasta que el día que no entró al arca y cerraron las puertas del arca. ¿Qué estarán haciendo estos aleluyas? ¿Qué estarán haciendo estos locos acá en este lugar? Lo que estamos haciendo es predicándote el evangelio. No digas automóvil, tampoco coche. Coche aquí dícese del puerco, sino carro. Tu teléfono no es un móvil, sino un celular. En las paredes aparecen pintas en lugar de grafitis. Una copa es un trago. La resaca, la cruda o el guayabo se llama en Guatemala goma. Para subir al 10º piso de una torre, estás en el sector privilegiado, tomas el elevador, pero hoy no funciona. En las paredes de algunas casas de lujo, coronadas con rollos de alambre de púas, se lee Buda hueco, homosexual. Piedras encantadas, el nombre de una temerosa pandilla infantil. Satán vive. Gerardi, mártir local de la memoria histórica, ha muerto. Todas estas cosas y las ansias de estar en otro sitio, creíste que iban a enloquecerte, pero te has acostumbrado. Desde que volví a Guatemala, después de vivir casi 15 años en el extranjero, he pasado la mayor parte de mi tiempo de vigilia viajando entre la capital y las tierras bajas del Petén, pasando por Livingston o por Cobán. Ahí, la guerra interna, que duró de 1960 a 1996, tuvo secuelas más bien tardías, y el supuesto progreso, que en países como Guatemala se traduce en la devastación del paisaje y la aniquilación de formas de vida tradicionales, ha llegado solo muy recientemente. En 1995, ningún camino al norte de Cobán estaba asfaltado, y las distancias que ahora se recorren fácilmente en unas 3 horas de camino significaban entonces 9 o hasta 10 horas de traqueteo sobre el barro y las piedras. Aunque la velocidad tiende a hacer borroso el paisaje y a degradarlo, los caminos guatemaltecos siguen ofreciendo excelentes ángulos de mira para observar lo que queda de la suntuosa naturaleza centroamericana, y todavía me causa una felicidad puramente física y tal vez irracional desplazarme por esos lugares por los que ahora les invito a hacer un recorrido. Llegar a Tánger después de una escala de pocos meses en Nueva York fue como volver a casa, aunque no había estado nunca en África. Llegué soñando en convertirme en escritor y con los auspicios de Paul Bowles volví a Nueva York convencido de que ya lo era. Milagrosamente me había escapado de la pesadilla guatemalteca y ahora una vida dedicada a las letras y alejada de la violencia comenzaba a parecer posible.
Pero poco después de mi regreso a Estados Unidos, recibí una llamada de Guatemala. Había surgido un asunto muy urgente, algo que no podía discutirse por teléfono, me aseguró mi padre. 2 días más tarde estaba de vuelta en la ciudad de Guatemala. Mi padre fue a recogerme al aeropuerto y en el trayecto a casa me explicó que mi madre había sido secuestrada. Le ordenaron que se bajara y a empujones le hicieron subir a otro vehículo. 4 manos le sujetaron los brazos y alguien le puso unos anteojos velados. Oyó una voz agria que decía: sí, es el dinero. Se oyó el sonido explosivo del baúl al cerrarse. Hubo un rechinido de neumáticos y él comprendió que se llevaban su auto. Ya tienen lo que querían, pensó. ¿Por qué me hacen esto? Luego, lentamente, el auto en el que él estaba empezó a andar. ¿Qué pasa?, preguntó. La respuesta fue un golpe seco en la región del hígado. Cuando me tocó regresar, el país atravesaba uno de los peores momentos de su historia reciente. Era presidente el general Romeo Lucas, electo en 1978 en medio de acusaciones de fraude, y durante su gobierno, que terminó por derrocamiento en 1982, la violencia se agudizó sistemáticamente. Fueron asesinados dirigentes políticos y líderes sindicales, universitarios y campesinos. La embajada de España, que había sido ocupada como medida de protesta, fue incendiada por las llamadas fuerzas de seguridad. Los secuestros y las desapariciones dejaron de ser noticia y miles de campesinos comenzaron a huir a territorio mexicano. Con este telón de fondo, el secuestro de mi madre resultaba algo casi natural. Pero debió de ser uno de los secuestros menos lucrativos de la época. Las negociaciones fueron largas y complicadas, y al cabo de 6 meses, mi madre fue libertada. Yo me atrevo a afirmar que esta experiencia fue enriquecedora para ella pese a sus 64 años, y la puso en contacto con sus reservas de fortaleza interior. Es que me siento un poco culpable, ya se lo he dicho. Tal vez la llegada de mi hermana me ha hecho recordarlo, porque ella sí ha hecho o ha intentado hacer algo, mientras que yo solo me vine para acá. Le di la espalda a todo esto. ¿Es una razón, no le parece? ¿Pesadillas? Hace tiempo sí. Cuando acababa de venir, hace 10 años. Un tío no le había hablado de él, murió quemado. Unos campesinos del Quiché habían tomado la embajada española como protesta contra el ejército por una serie de matanzas. Mi tío estaba ese día, por mala suerte, en la embajada. El ejército no pactó. Entraron por la fuerza y mataron a todos los que estaban allí. Solo el embajador pudo escaparse. De los 21 grupos de origen maya que viven en Guatemala, los quechíes son unos de los que mantienen más contacto con la selva. El narrador de El mundo del misterio verde, el libro de cuentos de Virgilio Rodríguez Macal, que fue uno de los favoritos de mi infancia, era un quechí de Alta Verapaz, cuyos ojos se habían vuelto verdes de tanto mirar la selva. Senseyul era chiclero y se pasaba la vida viajando entre Cobán y Sayarché y el norte de Petén. En el tiempo de la novela, la primera mitad del siglo XX, el Petén era todavía una región aislada, sin caminos que lo comunicaran con el resto del país. Entonces, Senseyul viajaba por río,
por el cebol que nace en Alta Verapaz y que en el Petén se une con el Machaquilá y forman la Pasión, que se junta con el Lacandón para formar el Usumacinta, que desemboca en el Golfo de México. Entonces, Cobán significaba el contacto con las historias de cazadores y chicleros, prófugos y contrabandistas, con la selva lacandona, con México, con las grandes aventuras. Una película, un docudrama. Fue tomada en la plaza de un pueblo del altiplano, tal vez era Chajul. En primer plano, un hombre armado con cara de caballo. Atrás hay un grupo de gente, un árbol solitario. La escena recuerda las pinturas negras de Goya. En el suelo, a los pies del hombre, aparece una mujer gorda muy fea. Está embarazada. El hombre le da un golpe en la cabeza con la culata de su fusil y luego le dice a alguien que está fuera de la toma: ahora pégale vos. Esta persona, que permanece invisible, obedece. Le da a la mujer con un azadón. Y luego todos comienzan a apalearla. Lúgubre, sí. En ese informe del arzobispado hay relatos de cosas peores. La práctica de obligar a la gente a participar en los linchamientos era cosa común. Echó raíces. Todavía hay linchamientos en los sitios remotos casi todos los días. Hay mucho odio y pobreza, doctora. En el mundo de Rodríguez Macal, la selva era una fuerza hostil, y estos relatos cuentan la lucha del hombre por dominarla, lucha en la que la selva solía llevar la mejor parte. Pero después de 1945 las cosas cambiaron. Terminada la guerra, los nuevos vehículos con ruedas de oruga abrieron brechas por entre los árboles, y los mapas empezaron a cambiar. En menos de 50 años, los espacios vacíos donde estaban las vastas selvas se han ido poblando a paso acelerado. El Petén ocupa una tercera parte del territorio guatemalteco y contiene la zona de pantanos de agua dulce y selva tropical más extensa al norte de la Amazonia. Hasta los años 70 estuvo casi completamente cubierto de selva y ahí vivían unas 26,000 personas solamente. Hoy su población ha ascendido a unos 400,000 habitantes. Los campesinos de la costa del Pacífico han sido desplazados por la industria agrícola y se han visto forzados a emigrar al norte en busca de tierra. Así, más de la mitad de la selva del Gran Petén, como solía llamársele, ha sido hoy destruida debido a la agricultura de subsistencia, la extracción maderera y petrolera y la ganadería en gran escala. Año tras año, la selva comienza a arder hacia finales de marzo y la frontera agrícola avanza. Es un espectáculo desolador. Por cada kilómetro cuadrado de selva que arde, mueren entre 5,000 y 20,000 animales, sin contar insectos. Los pájaros, pero no sus crías, los monos, los felinos, los venados pueden escapar de las llamas. Pero los animales más lentos están condenados a morir de asfixia o carbonizados. Estaba leyendo un tratado de moral y su autor, un judío alemán, estaba a punto de llevarlo a la exasperación. Se le ocurrió que la ética podría aquí ser una lectura entretenida, porque en este lugar, apartado de todo, uno podía soñar con ser un hombre justo, un hombre moral. Si esta era la razón, pensó, era un mal síntoma. El alemán seguramente podía demasiado. Y Sebastián comenzó a sentirse enfermo de un mal, si no mortal, incurable al menos. Se preguntó de pronto, ¿cuánto tiempo le estaría dado vivir en este sitio? Y luego trató de recordar cómo había decidido establecerse aquí. Había obrado por impulso, y después las circunstancias se habían inclinado a su favor.
Ellas habían hecho el resto. Estas eran reflexiones ociosas, aún absurdas, lo sabía. Estaba aquí porque aquí quería estar. En 1984 volví a Tanque. No tenía deseos de estar en Guatemala, pero todo lo que escribía apuntaba a mi país, y en particular al Petén. En 1992 decidí regresar y visité la laguna de Petén. Aquí conocí gente que había logrado escapar a la guerra y vivía apartada del mundo. De día cultivaban maíz o frijol, cortaban chate, buscaban reliquias mayas o guiaban turistas, y por la noche contaban historias alrededor de la comida. Y aquí caí por primera vez en la tentación de establecer con un sitio el vínculo de la propiedad. Sintió nostalgia por el tiempo en el que todo le había parecido nuevo. Y aunque todavía hoy a veces todo podía parecerle en cierto modo nuevo, añoraba el abismo que le había separado de la gente del lugar, la ausencia de vínculos de cualquier clase. Le parecía que entonces había llegado a disfrutar plenamente de la belleza inhumana que le rodeaba. Era imposible permanecer allí. Se levantó y anduvo de arriba abajo por el balcón. Se sentía como un animal que echa de menos su cueva. Extrañó las paredes coloniales que le habían visto crecer. Añoraba la sensación de sentirse dentro. Aquí estaba dentro, era cierto, ya que la selva era como una inmensa caverna. Dentro y fuera eran conceptos relativos. Y dentro de su casa, como él lo había querido, uno se sentía fuera. Aunque de las ciudades de estado que existieron durante la época de esplendor de la civilización maya quedan solamente ruinas, las viviendas actuales de los mayas de las tierras bajas son prácticamente iguales a las de sus antepasados. Las casas tienen un solo cuarto, cubierto por un techo de palma, con paredes de madera o una mezcla de barro y cañas. No tienen ventanas, para evitar las corrientes de aire que se consideran malignas, y los suelos de tierra. Esta manera de ser tradicionalista, que casi todos los pueblos de origen maya tienen en común, combinada con una fuerte tradición lingüística, ha facilitado interpretaciones nuevas del pasado remoto. La escritura jeroglífica maya no comenzó a descifrarse hasta muy recientemente. Los arqueólogos norteamericanos dominaron la escena de la epigrafía maya durante el siglo XX, pero los avances que por fin hicieron posible la lectura de las inscripciones mayas
se deben principalmente a un ruso que estuvo en el Nuevo Mundo una sola vez y por muy poco tiempo. ¿Y se sabe dónde fueron a parar las que se han robado o tienen alguna...? Realmente no. No se sabe dónde están. Se sabe, No. ¿Y no hay ninguna sospecha de para quién se han robado? No se sabe realmente. Probablemente personas coleccionistas que las compran. Sin duda, han sido los arqueólogos extranjeros quienes más han contribuido a desenterrar el pasado maya. Y es en el extranjero donde se encuentran las colecciones más valiosas de arte maya. Con sus cómplices locales, los grandes saqueadores trabajan incansablemente. En el sitio de Aguateca, por ejemplo, donde en la actualidad se lleva a cabo un ambicioso proyecto de restauración de ruinas, no pasa un año sin que desaparezca alguna estela o algún fragmento de estela, pese a la presencia de guardias armados. La excursión al duende la deprimió. No solo el calor húmedo, pegajoso y las nubes de mosquitos que no dejaban de hostigarla, sino también el aspecto militar de la antigua ciudad que dominaba la laguna desde lo alto de una escarpa natural. Los frisos en la plaza principal con sus hileras de cráneos labrados en la piedra musgosa, la estela con el gobernante que mostraba un pene mutilado y un jaguar que sangraba por la nariz, aun el guarda de cara redonda y ojos rasgados que le explicó que los mayas creían en la telepatía. Todo le había parecido demasiado chocante y amenazador. John Schmidt, descendiente del célebre botanista William Popenoe, se instaló en Petechbatún a mediados de los años 80. Compró una semiisla cubierta de selva, que en la antigüedad había sido un centro de comercio maya, y ahí, casi sin tumbar un árbol y utilizando técnicas de construcción indígenas, construyó 4 o 5 bungalows para recibir turistas. El acceso a Petechbatún es todavía complicado, y hace 20 años significaba muchas horas de malos caminos y un largo trayecto por río. Así que sus clientes no solían ser turistas típicos, sino arqueólogos, ornitólogos y botanistas, o viajeros en busca de aventuras, y él se complacía en introducirlos a los modos de vida petenero. Alojándome en su posada, comprendí que en medio de la selva se podía vivir tan placenteramente como en cualquier sitio. Las sociedades recolectoras que perviven en Petén desde principios de siglo podrían servir de modelo como alternativas a técnicas agrícolas tan destructivas como la tradicional siembra de maíz o la ganadería. En el Petén existen varias comunidades autosuficientes que viven de la explotación del árbol de chicle y otros productos silvestres. Con la introducción de sustitutos sintéticos de la goma de mascar, el mercado del chicle natural se ha reducido considerablemente, pero su explotación basta todavía para mantener a miles de familias. Además del chicle, estos sabios recolectores silvestres explotan la semilla del árbol del ramón, que sirve de forraje, el mimbre, la pimienta gorda
la palma de chate y otras plantas ornamentales. Pero lo que hace modélicas a estas sociedades en peligro de extinción es sobre todo el espíritu de solidaridad y el buen natural que parecen ser característicos de la mayoría de sus miembros. Aún no terminaba de salir el sol. No se oía más que el ruido que hace la tierra al girar, interrumpido tal vez por el vuelo de algún pájaro o el deslizarse de una serpiente. Yo venía de mi casa. Llevaba un saco de semillas al costado y en una bolsita atada al cuello, plumas de colores que cambiaban al moverse. Atravesé la plaza del mercado. Entré en la casita al final de la hilera y me senté en el suelo a esperar. Puse las semillas sobre una manta blanca y las plumas sobre una roja. Las miraba distraídamente cuando ellos entraron. Se las di y volví a casa. Por la noche me dormí hablando con el Dios. Le recordé que mi parte estaba hecha. Le pedí lluvia y maíz. Hace 10 años, era bastante probable que, si viajabas en auto de Sayarché a Flores, te vieras detenido en el camino por un grupo de hombres armados. Si no llevabas algún carnet de las fuerzas represivas del Estado, y si lo llevabas podías darte por muerto, te pedirían una contribución para la causa, y si en tu equipaje había algún artículo apetecible, como una buena tienda de campaña, lo tomarían, también en nombre de la causa. Después de 1996, firmada la paz, los guerrilleros abandonaron los caminos y aparecieron los bandidos, mucho más peligrosos, porque a menudo preferían matar a sus víctimas para evitar enredos. Hoy los asaltos han disminuido. Esto se debe sobre todo a los narcos, que han venido a poner un poco de orden. Esta peligrosa industria prospera en todo el país y parece que viene de la mano del progreso. Lucy Ward llegó a Flores un húmedo domingo de septiembre. Era gorda, con cierta gracia en los miembros. En la comisaría le entregaron la cajita con las cenizas. 37, se leía en la tapa. Señor R. Ward. Un auto de la policía la llevó hasta el terreno, donde la esperaba Rafael. Recorrió la propiedad examinando el paisaje con los ojos atentos de quien mira un cuadro abstracto que no llega a comprender. Se dio cuenta con sorpresa de que le gustaba. Entró a ver la casita y decidió pasar allí la noche. Más tarde, antes de dormirse, pensó en su esposo y le agradeció haber encontrado ese lugar. Probaría a vivir allí algún tiempo. El camino que lleva de Flores a Río Dulce fue abierto a principios de los 70 por un escuadrón de ingenieros del ejército. Solía llamársele la transversal de los generales, porque varios altos mandos del ejército se apropiaron de los terrenos adyacentes, terrenos que no tenían títulos de propiedad y que se consideraban tierra de nadie.
En las montañas mayas se estableció una base militar llamada Hogar Infierno Caibil, el primer centro de formación de especialistas antiguerrillas, los temibles caibiles. El Petén era todavía el Gran Petén, una vasta masa de selva ininterrumpida, el sitio ideal para crear cárceles clandestinas para insurgentes, donde se practicó la tortura y el lavado de cerebro durante años. Pensando en esto, se me ocurrió el argumento de mi primera novela corta, Cárcel de Árboles, en la que una doctora lleva a cabo una serie de experimentos en una de estas cárceles para presos políticos, con el fin de privarlos de pensamiento propio y utilizarlos como mano de obra especializada. Guatemala encierra dentro de sus fronteras a varias naciones, con lenguas diferentes y maneras de entender la vida radicalmente distintas. Esto hace que un guatemalteco de cierta zona pueda sentirse extranjero con solo desplazarse unos cuantos kilómetros en determinada dirección. Y aunque es cierto que entre los pueblos de origen maya hay muchos puntos en común, en la zona garífuna cualquier guatemalteco de otra parte es tan extranjero como un viajero de otro continente. Cuando me preguntan, y es una pregunta que me hacen con cierta frecuencia, bien o malintencionadamente, si me considero un escritor guatemalteco, me pregunto a qué Guatemala se refieren. Siendo de la capital, no puedo evitar tener cierta mala conciencia acerca de la forma en que la capital se ha relacionado tradicionalmente con el resto del país. A veces, en momentos de frustración o de enojo, creo que una manera de ayudar a sacar adelante este país sería construir una muralla que rodeara la ciudad para convertirla en un gran campo de concentración. Creo que Guatemala es uno de esos lugares donde puedes dar un paso creyendo que estás en el paraíso y al dar el siguiente te das cuenta de que en realidad estás en el infierno. Es posible que llegue el momento en que todos tengamos que fijar definitivamente nuestra residencia en uno de estos dos sitios, y yo espero que no sea así. Pero mientras tanto prefiero considerarme como una especie de turista o viajero crónico, y así me siento más o menos fuera de lugar en cualquier parte sobre la superficie de la tierra. Aquí, en la boca del Río Dulce, me siento tan fuera de lugar como en cualquier otro sitio, pero también, y no sé por qué, un poco más a gusto. Y me es reconfortante pensar que entre esta costa y la costa africana no hay nada más que mar.
La noche que Lucien Ley, proveniente de Dangriga, desembarcó en el puerto de Livingston, la luna estaba llena. La lancha tiburonera, pilotada por un muchacho garífuna, tocó el muelle de hormigón y los pasajeros precedieron al viejo inglés en el desembarque y se alejaron pueblo adentro, unos despacio, otros deprisa. Ley se acomodó la mochila a las espaldas y lentamente se fue andando calle arriba hacia el centro del pueblo, seguido por varios niños negros. Él repetía amablemente que ya tenía un cuarto reservado en un hotel, que sabía cómo encontrarlo. Pero como los chicos insistían, bajó el volumen de su audífono y siguió andando, sordo ahora a sus voces y al chillón himno religioso que había oído vagamente desde el puerto, pero que a medida que se acercaba al centro había ido arreciando. Las creencias existentes en Guatemala acerca de los garífunas son muy pintorescas, pero revelan sobre todo los prejuicios de los comentaristas mal informados acerca de este pueblo descendiente de la extinta raza de los caribes, que se mezclaron en el siglo XVIII con esclavos africanos refugiados o náufragos en la isla de San Vicente. No es poco común oír que la sociedad garífuna es matriarcal y polígama, o que son regidos por una familia real cuya identidad se mantiene en secreto, o que las mujeres hablan una lengua que los hombres no entienden y que la enseñan solo a las niñas. Algunos llegan al extremo de asegurar que hasta hace poco practicaban el canibalismo. Es cierto que observan una religión muy distinta de los otros cultos locales, con aspectos animistas que recuerdan algunas religiones africanas, y que en sus ritos la música juega un papel primordial, como en la religión vudú. Y es esta relación especial con la música lo que distingue a Livingston de los demás pueblos guatemaltecos, y hace que un simple paseo por sus calles pueda ser una experiencia capaz de provocarle euforia. Sus pies se levantaron del suelo. Su cabeza estuvo de pronto junto a sus rodillas. El cielo giró. Mientras cae, se repite que ya en otro tiempo ha muerto, que ha sido un mineral, un árbol, un animal, un hombre que dejará de existir. Oyó el restallar del agua. Unas ondas concéntricas se formaron a su alrededor. Se oyó el sisear de la espuma y la gente que estaba en el muelle miró al agua. Tanta muerte y dolor ha habido en Guatemala que no es una sorpresa que las religiones encuentren aquí tan buenos pastos. En las últimas décadas, los fundamentalistas evangélicos provenientes de Estados Unidos han ganado mucho terreno a la religión católica y a los cultos sincretistas locales. Pero hay un nuevo fundamentalismo maya que empieza a aparecer debajo del barniz cristiano, y los nuevos sacerdotes no parecen dispuestos a rendir culto a sus antiguos dioses en las iglesias ladinas. El gran ciclo del calendario maya, que es utilizado tanto por los sacerdotes como por los agricultores mayas, comenzó en el 3114 a.C. y termina el 24 de diciembre del 2012.
Para quienes creen en las profecías del Chilam Balam o el sacerdote Jaguar, o sea, unos 5 millones de personas, quizá la mitad de la población guatemalteca, esto significa el fin del mundo que conocemos y el principio de otro. Padre Santa Cruz, canta. De adolescente me gustaba imaginar que las grandes ciudades eran focos de infección de una enfermedad instalada en un organismo de dimensiones astronómicas. Así como los microbios se empeñan en destruir el cuerpo del enfermo que lo sustenta, los hombres tal vez estamos destinados a destruir nuestro mundo. Para lograr esto hace falta cierto grado de técnica, un grado que parece que al fin vamos alcanzando. Con el fin de extraer oro y plata en suspensión, somos capaces de demoler montañas enteras, convertirlas en harina y bañarlas con agua con cianuro para obtener el metal. En la cordillera central guatemalteca, no muy lejos de estos paisajes, se gestan en la actualidad cientos de proyectos mineros que dejarán envenenadas el agua y la tierra probablemente a perpetuidad. Hola, vengo por Pía. Un momento. El futuro. Una huida definitiva, piensas, pero con ella. Tal vez algún día será posible escapar lejos del sistema solar y tal vez allá afuera las cosas estén un poco mejor. O tal vez habría que comenzar a estudiar más de cerca, para poder imitarlos, a esos organismos que se alimentan de la roca viva y que no necesitan del aire ni de la luz del sol. Se multiplican a cientos de metros de la superficie planetaria y avanzan lenta pero constantemente hacia el centro de la Tierra.